Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con primero indicaciones en la plataforma. Este es tercero de bachillerato, Costa 2024, y tenemos el horario y cronograma de actividades. Ustedes ya recibieron en el primer bimestre la asignatura de emprendimiento y gestión y la asignatura de química. Para este segundo bimestre tenemos que recibir la materia de inglés, que ya lo han de haber visto el día martes, y hoy la materia de matemáticas con mi persona. Mi nombre es Nixon Fonseca, para las personas que no me conocen. ¿Qué debemos tomar en cuenta nosotros en este proceso? Ustedes están a las puertas de graduarse y eso significa que tenemos muy poco tiempo para hacer todas las actividades en este cierre. Al ser una educación a distancia primeramente e intensiva, al tener solo 5 meses para primero aprobar las materias que están con tutor. Luego también tendrán que realizar las materias sin tutor. Esas materias ustedes saben que encuentran en la plataforma y tendrán que dar la prueba correspondiente. Ya están o deben estar habilitadas las preguntas para que pueda hacer. Pero vamos a enfocarnos en lo que nos compete en esta materia, en este segundo bimestre, que prácticamente no es bimestre, sino son 4 clases que vamos a tener y en esas 4 clases tenemos que aprobar esta materia de matemática. Porque las otras materias que nos sobra va directamente al siguiente mes de estudio. Asimismo, tendremos un mes para poder aprobar. El día de hoy, 2 de mayo del 2024, vamos a tener la primera clase y en cada clase tendremos una autoevaluación, porque vuelvo y repito, en 4 clases tenemos que aprobar la materia de matemática. Lo mismo tendremos que hacer para el tercer bimestre, o sea, en el segundo bimestre prácticamente nosotros debemos aprobar 4 materias, 4 asignaturas, y es por eso que el cronograma está bastante apretado, ya que hay que dar un espacio para la preparación del examen de grado. Entonces, en el examen de grado, asimismo, estará previsto tal vez unas 3, 4 clases, no sabemos bajo qué tiempo o qué tiempo tendremos. Es por eso que ahorita es cuestión de no atrasarnos en las actividades, realizar lo más pronto posible para que ustedes puedan aprobar estas materias. Bien, con esa indicación entonces que en 4 semanas estaríamos aprobando la materia de matemática y después nos quedarían 4 materias y 4 semanas para aprobar la siguiente materia que es física. Entonces, por favor, tomar en cuenta eso, no pueden retrasarse, no pueden dejar de las autoevaluaciones al final. Cada semana vaya cumpliendo para que al final no tengamos ningún tipo de inconvenientes y cuando el distrito, el ministerio nos pida las notas, nosotros inmediatamente podamos dar y empiecen a generar ya su proceso de titulación. Entonces, por favor, recomendación, no dejar al último, porque realmente somos mal acostumbrados a dejar las cosas al último y ahí vienen los inconvenientes, vienen los problemas, que nosotros ya al enviar las notas al ministerio hay estudiantes que no tienen completo y ahí se quedan fuera del proceso y eso es lo que nosotros no queremos. Pues por favor, cada semana vaya cumpliendo la actividad, la autoevaluación que se solicita. Siempre tenemos que aprobar la materia con 6 calificaciones. Son 4 autoevaluaciones, que eso lo vamos a hacer en cada semana, el portafolio que se entregará en la 4ª semana y ahí mismo darán la evaluación final, el examen. El portafolio yo ya en el transcurso de esta semana mismo subiré para que usted, de acuerdo a las clases que vayamos avanzando, ustedes puedan seguir realizando. Será un
portafolio, un cuestionario bastante pequeño para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Bien, eso respecto entonces a la parte de las indicaciones. Vamos ahora sí a la materia. Como ustedes saben, viene la presentación del tutor, ahí hay un pequeño video de bienvenida, la hoja de vida, el módulo de matemáticas, la asistencia. Usted aquí ingresa y puede ya seguir poniendo la asistencia del día de hoy, y si no, al final yo reviso y si es que a alguien tenemos que ubicarle en ese instante, lo hacemos. La invitación a la tutoría siempre va a estar aquí. Trabajaremos con este mismo ID y esta misma contraseña. No vamos a cambiar. Lo único que yo iré modificando aquí es la fecha. Entonces, para la siguiente semana estará 9 de mayo, pero el ID y la contraseña, eso no se va a cambiar. Para esta primera semana, hemos cargado como dos recursos un video sobre progresiones aritméticas en primer lugar y otro video sobre suma de términos de una progresión aritmética. Aquí, en donde dice tutoría, se subirán los videos que estamos grabando en este momento y la autoevaluación hoy mismo, ya en la noche, a partir de 10, 11 de la noche, yo ya cargaré las preguntas para que usted pueda tener todo el tiempo a partir del día de mañana, el sábado, el domingo. Aprovechemos tal vez este feriado que tenemos para poder igualarnos y realizar esta primera autoevaluación con este tema de progresiones aritméticas. Muy bien, bienvenido la persona que se ha integrado a la clase. Como ustedes ven que no tenemos mucho tiempo, inmediatamente ya tenemos que iniciar nuestra asignatura, nuestra materia. Este es el módulo que ustedes tienen y el primer tema que vamos a ver en forma general, progresiones. ¿Qué es una progresión? Una progresión es una sucesión ordenada de números y términos algebraicos, en que cada término posterior respecto al anterior se puede obtener sumándole, tal vez multiplicándole o dividiéndole a una cantidad constante llamada diferencia o razón. Las progresiones pueden ser aritméticas y geométricas. Esa es la clasificación. Pero primero vamos a ver lo que corresponde a una progresión en forma general. Ejemplos de progresiones. Vamos a ir poniendo aquí. Ya se nos cargó en este momento. Yo puedo iniciar con la siguiente progresión. Tengo la progresión 2, tengo la progresión 3, o sucesión también que podríamos llamar 5, 8, 12, etc. Entonces, es una sucesión que de acuerdo a la característica que nosotros tenemos, del primer número hacia el segundo está aumentando 1. 2 más 1 es igual a 3. Del 3 al 5 va aumentando más 2. Del 5 al 8 va aumentando un más 3. Del 8 al 12 va a ir aumentando un 4. Puede ir así sucesivamente o puede ir repitiéndose. Tal vez aquí el siguiente número será el 13, luego tendremos que sumar más 2, más 3, más 4. Entonces, aquí está bajo una suma el número de esta sucesión. Puede también haber el número, supongamos que yo empiezo en el número 20, va al 18, va al 16, va al 14 y así sucesivamente. En cambio, esta sucesión del 20 para obtener el 18 he tenido yo que restar un menos 2. Del 18 al 16 también menos 2. Del 16 al 14 menos 2 y así. Entonces aquí en cambio hablamos de que esta diferencia es constante.
En todos hemos ido restando menos 2, menos 2, menos 2, lo que no sucedió en la parte de arriba. Puede haber tal vez una sucesión con otro tipo de operación. Por ejemplo, empieza con el número 3, 6, 18 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa desde el número 3 hasta el número 6? Se va a multiplicar por 2. 3 por 2 es 6. Del 6 al 18 se va a multiplicar por 3 y así puede continuar. Tal vez el que empiece a multiplicarse por 4, por 5, por 6 y se sigue aumentando. Entonces, ahí es lo que mencionaba, cerramos esta partecita, que es una parte introductoria nada más. Y lo que decía, ¿no? Sumándole, multiplicándole o dividiéndole a una cantidad constante o diferente, ¿no? Ahora sí, este es el motivo. Progresiones aritméticas, definición. Una progresión aritmética se define como una sucesión finita ordenada de números llamados términos, en los que cualquiera de ellos difiere del anterior por una cantidad constante llamada diferencia. Se puede expresar de la siguiente manera. PA significa progresión aritmética. A va a representar el primer término. A más D más la diferencia el segundo término. A más 2D el tercer término. A más 3D el cuarto término. Y así sucesivamente hasta que tengamos un número n, A más n menos 1 por D. Y esto significa U de último término que vamos a tener en esa progresión. ¿Cuáles son los elementos de la progresión? El primer término que se denota con la letra minúscula A y su fórmula es A es igual a U menos N menos 1 por D. La diferencia se denota por la letra minúscula D. D de diferencia es igual a U menos A sobre N menos 1. Ya vamos a ir definiendo todos los términos. Último término se denota por la letra U. U es igual a más N menos 1 por D. Con la diferencia podemos interpolar medios aritméticos. Si la diferencia es positiva, la progresión aritmética es creciente. Si la diferencia es negativa, la progresión aritmética es decreciente. La única fórmula que yo momentáneamente necesito que se aprenda es esta de aquí. U de último término es igual a A más N menos 1 por D. Estas otras fórmulas son derivadas de la misma que vamos a trabajar aquí, simplemente se puede despejar la diferencia, se puede despejar el primer término. A veces del aprendernos muchas fórmulas se nos complica. Entonces, momentáneamente, esta es la fórmula que vamos nosotros a trabajar y ya voy a hacer un pequeño resumen de esta partecita. Entonces, significa que U es último término, A representa primer término, N es el número de términos y D representa la diferencia. Continuemos. Suma de términos. Eso vamos a verlo luego. Voy a hacer los primeros ejercicios con respecto a esta primera parte. Para eso compartimos nuestra pizarra. Lo que nosotros estamos en este momento revisando es lo que se llama progresiones aritméticas. Que se puede simbolizar simplemente con P.A, progresiones aritméticas. La fórmula de la progresión aritmética es U de último término es igual a más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. ¿Dónde? Dos puntos. U
representa último término. Minúscula, primer término. N minúscula, número de términos. Y D, que representa la diferencia. Y esta diferencia en una progresión aritmética tiene que ser constante, tiene que ser la misma. Entonces, U es igual a A más N menos 1 por D. Pues, por favor, es la fórmula que nosotros tenemos que grabarnos para poder trabajar con los ejercicios o problemas que vamos a plantear. Las otras fórmulas que aparecían ahí simplemente, como le decía, es un despeje de lo que aquí tenemos, pero no me gustaría que se aprenda todas esas fórmulas porque a veces es muy complicado. Reemplazaremos los valores e iremos encontrando lo que se nos va pidiendo. Pasemos a los ejercicios, ¿no? Trabajamos siempre con los ejercicios del módulo. Entonces, el primer ejemplo dice lo siguiente, número 1. Si los primeros términos, perdón, si los primeros tres términos de una progresión aritmética son 2,6 y 10, calcule el vigésimo término. Eso es lo que nos da el ejercicio. Vamos a iniciar poniendo nosotros datos del problema. Al darme esta progresión, 2, 6 y 10 me está dando el primer término que yo simbolizo con la letra minúscula A. A es igual a 2. También tengo el último término, U es igual a 10. Puedo calcular el número de términos, N, son solo 3 términos. Y también tendría la diferencia, si es que fuese el caso. D de diferencia, ¿cómo encontramos? Restando el número menos el anterior. 6 menos 2 me da 4. Pero, de acuerdo a esta progresión, me pide que halle el vigésimo término. Nuestra incógnita vigésimo término sería U sub 20. Vigésimo es de 20. Ese es el término que nosotros vamos a encontrar. Solución. La fórmula U de último término es igual a A de primer término más paréntesis N menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces, este último término es solo de esta progresión, pero aquí me dice que encontremos el 20º término. Es decir, esta progresión que nosotros aquí teníamos como 2, como 6, etcétera, hasta llegar a obtener el 20º término. Entonces, ese es el que queremos encontrar. Entonces, U sub 20 voy a ponerle para saber qué es el vigésimo término, va a ser igual. A como primer término es 2 más N, número de términos. Aquí le voy a poner N es igual a 20 porque es vigésimo término. 20 menos 1. Y esto multiplicado por la diferencia que veíamos que es 4. D de diferencia, el valor de 4.
U sub 20 va a ser igual 2 más 20 menos 1, 19, y esto le multiplico por 4. U sub 20 va a ser igual 2. Primero damos prioridad al producto. 19 por 4. 9 por 4 es 36, voy 3. 4 por 1, 4 y 3, 7. U sub 20 va a ser igual 76 más 2. El numerito encontrado va a ser 78. ¿Ya? Ese representaría nuestro primer ejercicio. Vamos al número 2. Por favor, los problemas de ejercicios que voy haciendo es del módulo. Solo voy dando lectura. Usted tiene que ahí revisar la teoría o lo que dice. Si el primer término de una progresión aritmética es menos 3, vamos a ponerle datos del problema. Entonces me dice, si el primer término, ¿cómo simbolizo primer término? A es igual a menos 3, dice. Y el octavo término es 11. Es decir, el último término U vale 11. Calcule la diferencia y escriba los 8 primeros términos de esta progresión. Entonces, N es igual a 8, número de términos. Y como incógnita, me pide que calcule la diferencia. Y también vamos a formar la progresión aritmética. Solución. Como yo le decía, momentáneamente solo quiero que se aprenda esta fórmula. U de último término es igual a A más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces ya no me pide el último término, ese tengo como dato. Vamos reemplazando todo lo que tenemos. U vale 11 igual A de primer término menos 3 más n 8 menos 1, y esto aquí está la incógnita, la diferencia. Mantengo el 11. Este menos 3 pasaría al primer miembro con signo contrario, con positivo, más 3. Es igual 8 menos 1, 7D. Como la variable está al lado derecho, el segundo término le pongo en el primero y el primero le pongo en el segundo, de una vez operando 11 más 3, 14. Y ahora sí despejo, D de diferencia va a ser igual a 14. Como este 7 es un producto, pasa a ser un cociente sobre 7. D de diferencia va a ser igual. Puedo yo simplificar o puedo dividir la séptima 1, la séptima 2. Pues nos pedía que encuentre la diferencia. La diferencia es 2. Ya tenemos la diferencia. Pero ahora voy a construir la progresión. La progresión aritmética, P.A significa progresión aritmética es igual. ¿Cuánto vale el primer término? Menos 3. Entonces le pongo menos 3. Y a eso debo irle sumando la diferencia. Menos 3 más 2, menos 1. Menos 1 más 2, 1 positivo. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. ¿Cuántos términos eran? Me parece que eran 8, ¿no?
A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 9 más 2 es 11. Veamos si es que cumplió. Decía que el primer término es menos 3, aquí tenemos menos 3. El último término, U, es 11, ahí hemos llegado justo al 11. Número de términos son 8, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues contestada lo que nos preguntaba en este ejercicio. Vamos al número 3. Por favor, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, me avisa nomás. Yo regreso para volver a explicar si es el caso. Dicen, disculpe, Sí, dígame. buenas noches, dice, lo de la progresión aritmética, no entendí esto de lo que pone menos 3 menos 1, o sea, ¿de acuerdo a qué va contando para poner menos 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11? Listo. Usted empieza con el primer término que es menos 3. Para yo formar la progresión aritmética hay que irle sumando esta diferencia. Entonces, si yo tengo menos 3 y le sumo más 2, obtengo el siguiente término que es menos 1, que le puse aquí. Ah, ya entendí. Luego tengo el menos 1, le sigo sumando más el 2, la diferencia es constante, menos 1 más 2 me da 1, y este el 1. Continúo con el 1 y le sumo más el 2, el resultado me va a dar 3, aquí está el 3. 3 más 2, esto es igual a 5, aquí tengo el 5, y esto ya puede hacerlo mentalmente, ¿no? 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11. Entonces, a cada Gracias, término hay que irle sumando más 2, más 2, más 2, esta diferencia que hemos calculado. gracias, Licen. Eso, si me preguntan nomás, no hay ningún problema. Veamos ahora el siguiente tema que corresponde a suma de términos, pero también vamos a ir reforzando este del último término. Suma de todos los términos de una progresión aritmética. Bueno, aquí primero empieza con la progresión en forma simbólica, A, A más D, A más 2D, A más 3D, etcétera. Podemos sumar todos los términos, S sub n, pero a mí lo que me interesa es esta fórmula de acá. S sub n es igual a n sobre 2, abre un paréntesis, u más a. S sub n significa suma de términos, n es el número de términos, u el último término y a el primer término. Pero no siempre vamos a tener estos datos, no siempre vamos a tener el número de términos, vamos a tener el último término y vamos a tener el primer término. Si yo reemplazo el último término, la fórmula que vimos anteriormente, U es igual a A más N menos 1 por D, en esta fórmula vamos a caer con esta otra fórmula. S sub N es igual a N sobre 2, abre un corchete, 2A más N menos 1 multiplicado por la diferencia. Pues momentáneamente son tres fórmulas que nosotros vamos a trabajar. Esta de aquí, de U es igual a A más N menos 1 por D, cuando quiera calcular el último término, cuando quiera calcular el primer término, cuando quiera calcular el número de términos o la diferencia. Pero si me pide la suma de términos, puedo ocupar esta siempre y cuando tenga el último término. Pero si no tengo el último término, aplicaré la de acá. Entonces, tres fórmulas que hay que aprendernos ahora sí. La primera de último término y dos de suma de términos de una progresión aritmética. Hasta ahí, interpolación, ya veríamos luego, o sea, todo vamos avanzando conforme se va poniendo, ¿no? Me resta, a ver, tiempo restante, 4 minutitos, ya. Entonces, vamos a resumir las fórmulas que yo momentáneamente voy a necesitar. Entonces, la primera fórmula que ya trabajamos con ejercicios, que era U de último término, es igual a A más, abre un paréntesis, N menos 1 multiplicado por la diferencia. La segunda fórmula es de suma de términos que se simboliza S sub n,
Y esa fórmula es n sobre 2. Abre un paréntesis, u más a que representa el primer término. Si no tengo el último término, ocuparé la fórmula número 3, que es S sub n es igual a n sobre 2, abre un corchete, 2a más, abre un paréntesis, n menos 1 multiplicado por la diferencia. Las tres fórmulas que yo debo aprenderme. Por si acaso la simbología, ¿dónde? Eso ya pusimos. U, que representaba último término. Último término. A, primer término. A minúscula, primer término. N minúscula, número de términos. D minúscula, diferencia. S sub n, suma de términos. Y se repite, n número de términos, u último término, a primer término. N ya sabemos, A ya sabemos, N ya sabemos, D ya sabemos. Entonces, con estas tres fórmulas vamos a continuar luego de que regresemos de este receso de 10 minutitos, por favor. Recuerden que el Zoom no me permite abrir una sesión continua. Entonces, esperamos 10 minutitos. Inclusive esto nos sirve para poder respirar un poquito y retomar. Son exactamente 19:40. 19:50 nos estaríamos viendo aquí para la segunda hora de clases. Muchas gracias. Hasta eso entonces revisar estas tres fórmulas con las que vamos a trabajar. Regresamos en 10 minutitos, por favor.